Bienvenidos todos a Armada Cantabria. La conferencia que vamos a tratar a continuación, e incluso las tres siguientes que grabaremos dentro del mismo ciclo, se corresponden con un periodo de la historia de España aún próximo, algo más de 80 años, y aún y así tendrán mucho de revelación de secretos, hasta muy recientemente guardados como clasificados por las potencias protagonistas de los hechos. Nos acompaña un historiador especializado en la Segunda Guerra Mundial y nos hablará de las actuaciones de Alemania e Italia relacionadas con España. Conoceremos muy de cerca historias apasionantes y prácticamente desconocidas, impactos secretos, todo ello estudiado en profundidad por nuestro conferenciante. Temas como la participación de españoles en la Marina de Guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial, el plan de Hitler y Franco para invadir Gibraltar, conocido como Operación Félix, el acuerdo secreto firmado por España para entrar en la Segunda Guerra Mundial y que al final no se llevó a efecto, el Grupo Osa Mayor de la 10ª Flotilla de Medios de Asalto Submarinos de Italia, con Gibraltar como objetivo, el buque cisterna italiano Olterra, que fue base de operaciones secretas desde la que se perpetraban ataques para hundir barcos británicos, los Mayali, que eran torpedos italianos tripulados por buzos. Esto es parte de lo que nuestro conferenciante nos dará a conocer. Evidentemente, no será en una sola charla, cuestión esta que sería imposible, por lo que nos acompañará, como ya anunciaba al principio, a lo largo de otras 3 ocasiones que espero, es más, estoy seguro de que a ninguno dejará indiferente. Alfonso Escuadra Sánchez nació en la línea de la Concepción en 1961, es historiador y está especializado en temas de la Segunda Guerra Mundial. Es miembro del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños. Sus trabajos se han difundido a través de un buen número de artículos, ponencias, comunicaciones y una decena de libros, algunos de ellos traducidos a otros idiomas. Además, ha colaborado con varias productoras de televisión, tanto nacionales como extranjeras, en la realización de documentales. Y ya, sin más espera, Alfonso, te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Yo no quiero comenzar sino agradeciendo a Armada Cantabria esta incursión que nos permite por la historia de España y quedarme con un adjetivo que ha dicho el presentador, que es apasionante. Verdaderamente la historia de España tiene capítulos apasionantes y la parte que afecta a la Segunda Guerra Mundial no lo es menos. Puede que en algún momento del pasado se pudiera tener la sensación de que España, desde su condición primero de no beligerante y después como neutral, o esa no beligerancia entre dos periodos de neutralidad, tuvo un papel un tanto al margen. Sin embargo, cuando se profundiza en aquellos años, se revela una historia completamente diferente. Se ha mencionado una serie de episodios que revelan precisamente ese aspecto. Donde nos vamos a centrar en la exposición de hoy, es precisamente uno de los más desconocidos. Y yo tampoco me gustaría renunciar a comenzar de la misma manera que comencé el libro, en el que este secreto, esta parte de la historia, muy complicado teniendo en cuenta que se trata de historia contemporánea, abrir un capítulo completamente desconocido, pues de la forma en que se abrió el libro, que lo puso al descubierto. Fue una anécdota muy curiosa que me comentó un antiguo capitán, había sido capitán de artillería en la División Azul, estando en Berlín el año 1943, cuando de pronto se cruza con alguien, con un marino alemán, vestido con el uniforme de la Marina alemana, pero que le causa una enorme sorpresa porque bajo esa gorra de la Kriegsmarine y ese abrigo, vestido con ese abrigo de la Kriegsmarine, había un antiguo amigo de la infancia, don José García de Quesada. Fue conocido como director del Instituto Hidrográfico y la sorpresa que le produjo fue enorme. Claro, cuando Manuel, después de su servicio en el frente ruso, regresó a España, contó esa anécdota. Y no fue el único. Hubo veteranos de la División Azul que hablaban, se referían a cómo habían sido visitados en los hospitales por miembros de la Armada Española. Eso se quedó ahí, pero se fue generando entre los interesados en el tema la
la visión de que había existido una especie de departamento naval de la División Azul. Y eso durante mucho tiempo había permanecido como una especie de leyenda, incluso pensando de que podía haber habido algún error, podía haberse interpretado de alguna manera lo que habían visto, podía haber sido recuerdos que se deformaban con el paso del tiempo, hasta que llega la ocasión en que un buen amigo me pone delante de unas pruebas irrefutables de que algo había algo más que unos recuerdos distorsionados por el tiempo. Esa fue la foto de don Francisco Reina Carvajal cuando era teniente de navío, junto a la portada a la arcada de lo que era el antiguo Hotel Kaiserhof de Berlín, cerca de la Wilhelmplatz, en pleno centro de Berlín, vestido con el uniforme de la Armada alemana y con el escudo de España en el brazo. Junto a esa fotografía me entregó una serie de pases donde hablaban de la adscripción de este marino español a una serie de mandos navales alemanes. Y una hojita cuadriculada, arrancada de una libreta de aquella época, donde venían anotados los apellidos de una serie de compañeros junto a unos números, una serie de códigos de 6 números, 6-7 números. La sorpresa fue cuando se comprobó que detrás de esos códigos esos códigos eran códigos postales de unidades navales alemanas, de flotillas concretamente alemanas, que estaban de servicio en el Báltico, y detrás de esos apellidos que aparecían había figuras muy conocidas dentro de la Armada, de oficiales, de jefes de la Armada en aquel momento. Aquello fue el inicio de la investigación. Con esos códigos navales y utilizando la documentación de los archivos militares alemanes, del archivo militar de Friburgo, se llegó hasta los diarios de guerra de esas unidades, donde constataban la presencia de marinos españoles de servicio en misiones de guerra en el Báltico. Evidentemente, había aquella historia que hablaba de los marinos españoles vestidos con uniforme de la Kriegsmarine alemana con el escudo de España, no era un mito, no era una leyenda, había un sustrato de verdad. Y ahí empezó, por eso me ha gustado tanto ese calificativo de apasionante, la investigación que se llevó a cabo hasta reconstruir lo que había detrás de toda esta historia. Si nos tenemos que remitir a los antecedentes, están perfectamente imbricados en la fase posterior a la Primera Guerra Mundial, donde ya se establecieron una serie de relaciones entre la Marina alemana y España, porque a través de una empresa holandesa se canalizaron algunos de los proyectos que estaban prohibidos entonces por el Tratado de Versalles, de desarrollo de tecnología que se había acumulado durante la guerra, especialmente en el tema de submarinos, y que se concretó en España, la empresa holandesa, pero el proyecto se desarrolló en España con el conocido submarino de Echevarrieta, que se construyó aquí en Cádiz por una empresa española. El submarino después terminó en la Marina turca, pero a partir de ahí se generó una colaboración importante, hubo intercambios de oficiales durante los años 20, durante los años 30, algunos de ellos después fueron agregados navales en España, tanto alemanes que fueron agregados navales en España como españoles que fueron agregados en Alemania, en Berlín, y que jugarían un papel muy importante en la historia que hoy traemos. Esa relación se mantuvo incluso a lo largo del periodo de Primo de Rivera, pero incluso durante la Segunda República, curiosamente. Pero sin duda, si hay un asidero esencial a la hora de hablar de los antecedentes de esta historia, se encuentra durante los 3 años de la Guerra Civil, donde no solo se recibió la ayuda alemana, la conocida Legión Cóndor o la conocida los hombres de la Inker de tierra, sino que también hubo un grupo naval, el llamado Grupo Nordsee, que estuvo prestando servicio y
prestando una colaboración importante, no solo en la formación de personal, entre ellos en la Escuela Naval de San Fernando, sino también incluso que hubo marinos alemanes embarcados en buques españoles. Entre ellos yo recuerdo a Jürgen Jensen, por ejemplo, que fue uno de los caídos en el Baleares, por ejemplo. A partir de ahí, una vez que terminó la guerra civil, se diseñaron una serie de proyectos para reconstituir las Fuerzas Armadas Españolas. Una parte importante del mismo se refería a la Marina, fue el famoso Programa Naval de 1939. Programa naval muy ambicioso, que probablemente de haberse llevado a cabo hubiese situado a la Marina Española, la Armada Española, como una de las más importantes del mundo, pero que luego la realidad y las carencias del momento y la difícil coyuntura internacional que se estaba planteando hizo que se asentara en unos términos un poco más realistas. Había mucho interés en la tecnología de los grandes navíos de guerra, pero también en dragaminas, en submarinos, en lanchas torpederas, etc. Para acometer ese programa, básicamente, España necesitaba tres cuestiones, tres elementos fundamentales. En primer lugar, tecnología, la tecnología naval para poder acometerlo. También una serie de materiales de los que España carecía en aquel momento, un tipo de acero especial, y luego necesitaba también formar a los marinos que debían de acometer, de hacerse cargo de esas nuevas unidades, utilizando técnicas y utilizando tácticas que se habían desarrollado precisamente desde la experiencia de guerra obtenida hasta ese momento. En aquel momento, para la España del movimiento nacional, solo había dos oportunidades para acometer para dar solución a esas necesidades, que eran Italia y Alemania, las dos potencias que habían ayudado al bando vencedor en el conflicto durante aquellos años de la guerra civil. Se intentó por parte de Italia tenía sus propias necesidades en ese momento y fructificó en cambio en las peticiones que se hicieron a Alemania. Se desarrollaron una serie de leyes para acometer este ambicioso programa y se enviaron comisiones técnicas a Alemania a buscar sobre todo tecnología, en secciones de tecnología de acorazados, cruceros, dragaminas, lanchas rápidas y submarinos. Con los acorazados y cruceros no hubo mucha suerte, pero sí con los dragaminas, sí con las lanchas torpederas y sí con los submarinos. Y se cerraron una serie de acuerdos a lo largo del 41 sobre todo, y que fructificarían con la incorporación y supondrían la incorporación de una serie de unidades a la Armada Española. Fue muy importante el papel que jugó Antonio Suanze, que en aquel momento estaba al frente de las construcciones navales, responsable exactamente de ese sector, y también el papel para engrasar todas estas relaciones que tuvieron las comisiones técnicas que mandó la Armada y la figura del entonces agregado naval en Berlín, Manuel Espinosa Rodríguez, que también tuvo una relación muy especial con los marinos españoles. La Armada Española había sufrido importantes bajas en las purgas que se hicieron en las tripulaciones durante los primeros momentos de la Guerra Civil, y había una necesidad importante de formar a esa nueva oficialidad y formarla en esas nuevas técnicas del uso de estos medios navales. Así fue como se decidió a partir aproximadamente del verano del 42, estamos hablando ya de una fecha avanzada de la guerra, el envío de una serie de comisiones a Alemania precisamente a adiestrarse en el manejo de estos nuevos medios. Y se hacía además desde un contexto muy particular. España en aquel momento, España en los primeros días de la guerra, los primeros meses, se declaró neutral, fue el estatuto bajo el que se presentaba internacionalmente era del país neutral, pero a partir de la entrada de Italia en la guerra cambió ese estatuto por el de nación no beligerante.
Este es un término de inspiración italiana muy dúctil desde el punto de vista diplomático, pero muy interesante de analizar en su significado. A partir de la incorporación de Italia a la guerra, 10 de junio de 1940, el Estado Mayor, el Alto Estado Mayor, estaba convencido, y las instancias de alta estrategia en España estaban convencidas de que España se iba a ver irremisiblemente como país geográficamente situado en el occidente del Mediterráneo, se iba a ver involucrado en la guerra, estuviese o no estuviese bajo el estatuto de país neutral. Ya se había demostrado en Noruega, cuando los británicos minaron su agua, o en la primera fase de la campaña de Francia en Holanda o los Países Bajos, que el declararse, el esgrimir el estatuto de país neutral no impedía verse involucrado en el conflicto si el territorio del país en cuestión entraba en los intereses de las potencias en litigio. Entonces, en esa declaración de no beligerancia hubo desde luego un posicionamiento, se demuestra con las gestiones que se hizo fundamentalmente a través del general Vigón, el planteamiento que se hizo, pero también había una intención de actuar preventivamente y prepararse en las mejores condiciones para encarar un conflicto. En eso anda situado el refuerzo que se hizo de las diferentes del ejército de tierra, las que se intentó en el ejército del aire y también las que se intentó en la armada. Pero cuando se enviaron estas comisiones a Alemania, el momento de la guerra había pasado el momento de las primeras victorias. Se había sufrido ya la derrota de Moscú del 41. El conflicto se había hecho mundial con la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de ese año. Y se había comenzado todo. Era un poco la primera interrupción de la expansión tremenda que había tenido el Japón en el Pacífico. El norte de África estaba completamente inmerso, estaban las ofensivas y contraofensivas sucesivas de los países en litigio en esa zona. Y en ese preciso momento, en el principio de otoño del 42, se envía la primera comisión a Alemania. Fue una comisión encabezada por Pedro Fernández Martín, entonces era capitán de navío, y estaba compuesta por una serie de oficiales del cuerpo general, un par de oficiales del cuerpo de máquina y, curiosamente, también 4 sargentos mecánicos, tal como se denominaba en aquella época. Lo primero que hicieron los integrantes de esa comisión, en total 11 marinos españoles, fue dirigirse a Berlín y, curiosamente, la primera nota de curiosidad de esta historia, cambiar su uniforme de la Armada Española por el uniforme alemán. Ahí empezó a generarse lo que luego vieron los veteranos de la División Azul y lo que luego vio Manuel Raboso, Mir, al cruzarse con su amigo en Berlín. Y hubo ciertas curiosidades en aquel momento. Recuerdo algunas de las que los veteranos de aquella comisión tuvieron la amabilidad de compartir conmigo en su momento, como fue al adoptar las insignias alemanas en los uniformes, a los empleos les correspondían una serie de franjas que no coincidía exactamente con las franjas que se utilizan en la bocamanga, los empleos en las divisas cuando se trata de la Armada Española. Y parecían que todos habían sido ascendidos. Había a los capitanes de navío se le añadía una franja más, a los capitanes de corbeta se le añadía otra, en fin, que aquello fue un poco, se tomó de una forma simpática y luego también se intentaron ajustar los uniformes lo mejor posible. Lo que más le llamó la atención, desde luego, fue colgarse la daga, una daga que utilizaba en el uniforme de paseo la Marina alemana y que algunos de estos veteranos conservaron después en la posteridad. Lo más interesante, cuando hablamos del tema del uniforme, para no quedarnos en la superficie, es cómo estos marinos españoles encararon el tema del uniforme, que tenía una razón de ser.
Yo ahí siempre me remito a lo que me contó en su momento José García de Quesada. Yo lo reproduje en el libro porque realmente tiene un sabor muy especial y tiene un gran aprovechamiento. José García de Quesada dice, nosotros nos habían encargado una misión y una misión importante para la Armada. Habían explicado para lo que era, para lo que íbamos a Alemania, para lo que íbamos en esta comisión especial a la Armada alemana. Y si nos hubieran dicho que nos teníamos que ir vestidos de buzo, hubiésemos ido vestidos de buzo. Porque se trataba de una orden y nosotros éramos militares y las órdenes se cumplen. Dice, pero es que además nosotros nos sentíamos muy complacidos de vestir el uniforme de una armada que para nosotros tenía un prestigio y que nosotros también interpretábamos como una deferencia de ellos hacia nosotros. O sea, que ellos no permitieran vestir el uniforme de la Armada Alemana con el escudo de España en la manga de los uniformes y de los abrigos, era una deferencia. Dice, pero es que además eso tenía su razón de ser. Dice, porque nosotros, a diferencia de lo que ocurrió con la División Azul o con la Escuadrilla Azul, los oficiales, suboficiales que integraban la primera comisión, la comisión de Pedro Fernández Martín, iban a integrarse en tripulaciones alemanas, algunos de ellos en solitario. Y entonces explicaba don José, claro, los marinos que integraban estas tripulaciones, los oficiales, los suboficiales, podían tenernos cierto respeto por un tema de cortesía, ser un oficial y tal. Pero si nos veían vestidos con el uniforme de su armada, la cosa para ellos era diferente. Y eso facilitaba nuestra labor, porque tendríamos que dar órdenes, prestar nuestros servicios de a bordo como otro oficial más de los navíos donde íbamos a estar integrados y participar en una serie de misiones donde era importante el mantenimiento de lo que era la dinámica normal en la relación de estas tripulaciones con los oficiales. Y eso nos facilitaba las cosas. Por lo tanto, tenía su razón de ser. El viaje hacia su destino es importante también donde se ubicaron. Estos marinos, estas comisiones de la Armada, iban a desarrollar su labor en el Báltico Oriental. ¿Qué significa esto? Pues que iban a estar, curiosamente, en el mismo teatro de operaciones que la División Azul. Además, no iban a hacer las prácticas, no iban a realizar las prácticas en estas nuevas técnicas navales, ni iban a familiarizarse con el uso táctico de estos medios en los que iban a adiestrarse en escuelas navales ni en instalaciones de retaguardia, sino en flotillas operativas que estaban realizando misiones de guerra en el Golfo de Finlandia. Con lo cual quiere decir que aun tratándose de comisiones con el objetivo concreto de adiestrarse en una serie de técnicas, de tácticas navales, lo hicieron en un teatro de operaciones participando en misiones de guerra, lo cual hace posible que cuando se habla de la presencia española en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial, se hable desde luego de las escuadrillas azules, se hable, como no, de la División Azul, del frente de Leningrad, frente del Grupo de Ejércitos Norte, y se hable también de la presencia de marinos españoles. Había una foto de propaganda que se difundió en una revista muy conocida en Alemania al final de la Guerra Civil, donde se podía ver a un miembro de la Legión Cóndor, la Luftwaffe, Fuerza Aérea, a un miembro de la Brigada Inker, que eran las tropas terrestres que estuvieron en España durante aquellos años, y a un marino del Deutschland que estuvo dentro de la Patrulla Naval Internacional y representaba, entre otros, a ese grupo Norcia al que me he referido anteriormente. Pues esa misma fotografía se puede repetir en el caso de los españoles, con un oficial de la Escuadrilla Azul, con un miembro de la División Azul y con un miembro de estas comisiones de la Armada. El lugar donde exactamente se iban a situar, que daba la demarcación, era muy curiosa. No solamente era la llamada marine estación del Otzi, que era prácticamente toda la costa
del Báltico entre Dinamarca y Leningrado, sino más concretamente en lo que era el Golfo de Finlandia. El Golfo de Finlandia tenía unas particularidades especiales porque allí se desarrollaban misiones de guerra para contener, entre otras, mantener encerrada a la flota rusa e impedir las salidas que de vez en cuando intentaban utilizando submarinos. Para ello, la Armada alemana tenía confiado un mando especial a cargo curiosamente, de un veterano de la Marina alemana que había prestado servicio en España, que era el comodoro Kurt Boehmer, que era el jefe de la seguridad del Báltico Oriental. Este tenía una serie de flotillas, entre ellas, pues, dragaminas, tenía cazas submarinos, había lanchas minadoras, había también buques de patrulla pequeños y tenía una amalgama de buques que establecían la vigilancia de toda esa zona basándose en una serie de elementos que eran campos de minas fundamentalmente y luego más adelante una red en la que también patrullaron los españoles. Los campos de minas que conoció la comisión de Pedro Fernández Martín eran el Corbeta, que estaba situado un poco a retaguardia, casi en el cuello de botella del Golfo de Finlandia, y lo que llamaban la barrera Wartburg, que era cerca de la posición Orange, llamada posición Orange, era una posición prácticamente de vanguardia. Entonces había salidas de submarinos y, como detalle curioso, se planteaban unas patrullas donde dragaminas y cazasubmarinos navegaban juntos. La distribución que se hizo de los oficiales españoles, pues fueron, prácticamente cada uno fue independiente, salvo los 4 suboficiales que operaron en la misma flotilla, distribuidos en estas flotillas, diferentes flotillas de dragaminas, cazasubmarinos y demás. Pero como detalle curioso, hay que comentar que hubo marinos españoles que embarcaron, entre ellos Antonio Cardona Rodríguez o el mismo Pedro Fernández Martín, que estuvieron embarcados en lo que los alemanes llamaban la formación de adiestramiento de la flota, la Bildungsverbanderflotte, donde se adiestraban en un acorazado de bolsillo muy conocido, que es el Admiral Scheer, y en un crucero como fue el Emden, que fueron en estos 2 buques concretamente donde embarcaron los españoles. Pedro Fernández Martín estuvo también embarcado en el puesto de mando de Boehmer, por lo cual tuvo una panorámica de cómo era el tipo de lucha que se llevaba allí, cómo se manejaban estos medios, desde un puesto privilegiado, mientras los otros se distribuyeron por las diferentes flotillas. Quizá el enemigo más importante en aquellos momentos, en aquellas primeras semanas de la comisión, fue la climatología. De hecho, quizá el momento más complicado que pasaron los marinos españoles estuvo durante el hundimiento del Lujager 12, donde estuvo destinado precisamente Francisco Reina Carvajal, cuya fotografía fue la que levantó, la que alejó completamente esa palabra de leyenda o de mito de este tema. Y pues bien, durante una patrulla del buque donde iba embarcado Reina, un cazasubmarino U-12, con uno de los dragaminas, con el dragamina que formaba pareja, debido a las condiciones meteorológicas durísimas del Báltico, una de las tempestades bálticas, se produjo una colisión entre los dos navíos. La Marina alemana abrió una investigación, se produjeron varios muertos, se produjo el hundimiento del Lujager y las pérdidas no fueron mayores porque el dragamina consiguió auxiliar la tripulación. Sumergirse en aguas bálticas en temperatura extrema era la muerte en pocos segundos. Y fue una experiencia realmente importante. Fundamentalmente, como digo, el gran enemigo fue la climatología. Hay anotaciones de los marinos españoles diciendo cómo una de las labores habituales que tenían que realizar era ir rompiendo el hielo que se iba acumulando en la estructura de estos navíos, prácticamente como una rutina diaria. ¿Qué ocurrió con todo esto? Que conforme se iba introduciendo en el invierno, esta comisión duró desde octubre a marzo, se recogieron los
los meses más duros. Les cogió allí las navidades de Stalingrado, curiosamente, de la que después contaremos algo sobre ella. Pero claro, cuando se hiela el Báltico se bloquea, se retiran todas estas unidades, hay unas descripciones de cómo se realizan todas las labores de mantenimiento ya en puertos del oeste, y los marinos españoles aprovechan ese momento para ser destinados a diferentes escuelas de diferentes especialidades, de minas, de torpedos, etc. No dejaron, desde luego, de ejercer las funciones para los que habían estado destinados. Pero ocurrió un detalle muy curioso, que también cambia un poco la percepción que tenemos de la misión de estos marinos. En aquellos momentos, poco después, a instancias de Manuel Espinosa, del agregado naval, pues se informó a la Armada, al Ministerio, al Estado Mayor de la Armada, del tipo de misiones que estos marinos españoles habían estado realizando. El tipo de misiones llevó en un decreto firmado por Franco, que se conserva, a la determinación de que el tiempo que durase la comisión sería considerado tiempo de servicio en campaña. Estos marinos no habían ido a realizar un cursillo en una escuela de Wesermünde o de Lübeck o de Hamburgo, sino habían estado en el frente participando en misiones de guerra. De hecho, alguna incursión que otra sufrieron de la aviación, aunque no tan intensa como las que sufrirían sus compañeros. Al término como hemos mencionado antes, las navidades de Stalingrado, y fue muy curiosa, el golpe de Stalingrado fue tremendo. Aquellas navidades ocurren con el sexto ejército cercado en Stalingrado y con pocas posibilidades prácticamente de salir. Semanas después, Paulus, al que los españoles le regalamos el FON, terminó rindiéndose. Esas navidades fueron muy interesantes porque ayudó a entender lo que estaba ocurriendo en el frente oriental. La tragedia de Stalingrado fue muy importante y las celebraciones que hubo allí, la celebración entre comillas, todo lo que puede ser una celebración de guerra, ayudó a que estos marinos españoles se integrasen perfectamente con las tripulaciones alemanas. Hay una anécdota importante que contaban de cómo marinos españoles y marinos alemanes cantaron el Noche de Paz, cada uno en su idioma. Eso fue uno de los detalles curiosos. Y después, pues esa confraternización entre unos miembros de una marina y miembros de otra. A la comisión Fernández Martín le sustituyó otra comisión con la misma composición, 2 oficiales de máquina, 4 oficiales del cuerpo general, un jefe también del cuerpo general y 4 sargentos mecánicos. Esta comisión fue a Alemania en abril, las circunstancias ya eran otras en cuanto a la climatología, y aquí el enemigo en el que se enfrentaron no era ya el hielo, no eran el tipo de tempestades, sino fue fundamentalmente la aviación soviética. La aviación soviética bombardeó no solamente a las unidades cuando estaban de servicio en la mar, sino en el mismo puerto. Y hay dos pequeños episodios que ayudan, por un lado, uno de ellos a calibrar el tipo de personas los que estaban allí. En primer lugar, se trataba de oficiales muy jóvenes, tenientes de navío. Muchos de ellos habían presentado voluntarios para de alguna forma servir en el frente del Este, aunque fueron seleccionados por la Armada para cumplir esta misión. Y luego estaban 4 sargentos mecánicos, ya personas de una edad un poco más avanzada, que no sin ser mayores, sí eran mayores que estos jóvenes tenientes de navío. Cada uno ya con sus costumbres, algunos de ellos con costumbres muy arraigadas. Por ejemplo, a los alemanes les sorprendió mucho los escapularios que los sargentos mecánicos, la mayoría de ellos gallegos, llevaban bajo el uniforme. Y ellos estuvieron explicándolo y tal. Pero hubo un detalle tremendo
que ayudó completamente a romper el hielo y ayudó a que estos suboficiales se integraran perfectamente en las tripulaciones, además desde el respeto del personal al que tenían que mandar. Eso fue estando en Reval, estando en el puerto, atracado a puerto, sufrieron el ataque de la aviación soviética. La aviación, hubo varios pasos. Uno de los documentos más interesantes que pude recuperar, pude ver en el Military Archive de Freiburg, es un plano donde se ve perfectamente cómo se produjo este ataque y las diferentes pasadas que los cazabombarderos soviéticos hicieron sobre las lanchas donde estos sargentos estaban destinados cuando estaban en puerto. En una de esas pasadas, una de las piezas antiaéreas que estaba abriendo fuego en aquel momento, intentando responder a la incursión soviética, fue alcanzada por la ráfaga de ametralladoras y los sirvientes resultaron unos heridos, otros muertos. En ese momento, estos sargentos reaccionaron haciéndose cargo de las piezas y abriendo fuego. Sí, claro, la reacción inmediata que se hizo, la impresión que eso causó en las personas, en los marinos, en los miembros de las tripulaciones en las que estaban, fue muy importante. Y según decía uno de ellos, dice, aquello rompió todas las barreras y nosotros nos integramos perfectamente en aquellas tripulaciones. Otra de los detalles importantes, muy ilustrativo, muy jugoso, punto de vista narrativo, es el que le ocurrió a los tenientes de navíos cuando llegaron a puerto a presentarse al comodore Böhmer. Böhmer era alguien de muchísima personalidad, era alguien recio, era un marino forjado en la reciedumbre y en el combate, muy experimentado. Como he dicho, era veterano de la Primera Guerra Mundial y luego había servido durante los años de la Guerra Civil Española, y era alguien, según comentan sus subordinados, dejaron por escrito en sus memorias, una personalidad muy recia, muy fuerte. Pues cuando estaba prevista la presentación de estos marinos ante el jefe táctico, el jefe del que iban a depender, del que dependían las diferentes flotillas donde ellos iban a integrarse, ocurrió una anécdota importante. Fueron recogidos en el hotel por un automóvil conducido por un marino alemán con un oficial alemán que le acompañaba, y se dirigieron a donde estaba atracado el F3, que era el puesto de mando flotante del comodore Böhmer. Aquello no se sabe exactamente por qué circunstancias, si era que este oficial no conocía bien las instalaciones del puerto, se confundió, el barco acostumbraba a atracar en un punto y estaba atracado en otro. Lo cierto es que tuvieron que dar varias vueltas hasta dar con el sitio donde estaba atracado, y eso les hizo llegar tarde. Claro, aquello de presentarse y llegar tarde para un militar, eso llegar tarde no existe. Eso existe en otros mundos, no existe en el mundo militar llegar. Nadie llega tarde. Y menos cuando uno está representando a la Armada Española frente a un mando del que va a depender, pero un mando, al fin y al cabo, de una armada extranjera. Y alguien, además, revestido de esa aureola como el que tenía Böhmer. Entonces, cuando llegaron allí, formaron delante de Böhmer, se fueron presentando, está estipulado, y lo primero que recibieron fue un rapapolvo tremendo por haber llegado tarde. Claro, aquello les sentó muy mal, porque no, según me comentaba uno de ellos, comentaba que era sobrino del entonces de Salvador Moreno, entonces ministro de Marina, Fernando Moreno. Claro, dice, a nosotros nos sentó muy mal aquello, porque claro, no éramos culpables. Dice, pero desde luego a nadie se nos ocurrió excusarnos echándole la culpa al oficial alemán. Así que nuestra misión en el Báltico empezó con este asunto. Salimos todos del mando naval con un enfado impresionante, pero allí nadie abrió la boca y todo el mundo se fue para sus diferentes destinos sin revelar que ellos no habían sido los responsables y que había sido una confusión del oficial alemán. Ese fue un poco, yo creo que lo califiqué en su momento, dice, este fue el bautismo de fuego, ¿no? Este fue la primera andanada que se recibió en el Báltico por estos marinos. Es muy curioso, después se distribuyeron las diferentes flotillas. Fernando Moreno
estuvo sirviendo en una red antisubmarina que se estableció entre el faro de Porcala y Nargó, en una red, y él se dedicaba a patrullarla con una lancha patrullera arriba y abajo, arriba continuamente. Ese era el servicio de Fernando Moreno, una red antisubmarina, como digo, que era ya la última defensa prácticamente a la entrada del Golfo de Finlandia. Alfonso Gómez Suárez, José García de Quesada. José García de Quesada estuvo destinado con el jefe de la comisión, también en los grandes navíos de la formación de adiestramiento de la flota, en el Admiral Shell y en el Endel, y el resto se distribuyó entre flotillas sobre todo flotillas de dragamina, que estuvieron patrullando dos campos de minas que habían tomado el relevo de los anteriores, de los que habían conocido la comisión anterior, y que tienen nombres tan sugerentes como el Águila Marina y el Rinoceronte, el Sea Eagle y el Nashorn. Y eran un poco los que mantenían cerrado el Golfo de Finlandia. Claro, allí las patrullas de la Comisión Fernández de la Puente no tuvieron que vérselas con el hielo y las condiciones, las bajísimas temperaturas y las condiciones que la comisión anterior había conocido en el Golfo de Finlandia, pero sí contra la aviación, contra las incursiones de la aviación soviética. Tanto es así que al término de su periodo de servicio, los alemanes, la Marina alemana, volvió a refrendar el tipo de misiones que habían estado desarrollando, concediendo una condecoración a estos marinos que solamente se concede por misiones de guerra, que es la insignia de minadores, destructores, cazasubmarinos, etc. Es una denominación muy larga que en alemán pronunciarla parece un galimatías. Pero que yo se las puedo enseñar porque tengo la suerte de que uno de estos marinos me obsequiase con la suya. Y es esta, que es la misma que conseguía a los que estaban de servicio, hacían estos servicios en la Armada alemana. Con lo cual sitúa el tipo de misiones en las que estas personas se vieron implicadas. Esta misión duraría entre abril del 43 y el verano del 43. El momento que conoció esta comisión fue la derrota de Stalingrado establecida, y también los efectos tremendos de la batalla de Kursk. Pero claro, eso se ve a posteriori. Lo que estos marinos conocieron, sirva para ilustrarlo, una anécdota que les ocurrió mientras iban de viaje en tren hacia sus destinos en el Golfo de Finlandia. En cierta vez se detuvo nuestro tren, porque tenían prioridad los trenes del material militar. Entonces estuvimos parados y de pronto vimos pasar un convoy de vagones y vagones, un convoy interminable, con cañones, con tanques, con soldados, con armamento de todo tipo. Y la impresión que tuvimos, estamos hablando ya de la primavera del 43, es que con la organización que tenían los alemanes, con las restricciones que habían impuesto para sostener el abastecimiento en tiempo de guerra, y con esta riada de armamento, a ellos les parecía que era muy difícil que Alemania pudiese perder la guerra. Esa fue la impresión que ellos se llevaron. Después, circunstancias, los análisis estratégicos quedan para otros factores, pero esa fue la impresión que tuvieron en esa zona, en ese momento. En cuanto a la integración, cómo fue la integración de estos marinos en sus momentos de servicio con las tripulaciones alemanas, hubo varias cosas. La primera, el idioma. Había alguno que tenía ciertos conocimientos del idioma alemán, y con eso tenía cierta ventaja. Pero otros, en cambio, lo primero que hicieron fue comprarse un diccionario de hable usted alemán en 10 días. Con ese diccionario, y aprendiendo la serie de órdenes que supone la rutina de la vida a bordo y tal, consiguieron abrirse camino y cumplir con sus servicios de a bordo, que eran los mismos que la oficialidad
la oficialidad alemana. O sea que el tema del idioma, que siempre supone para muchos españoles el problema de no, cuando se tienen ciertos rudimentos, nadie quiere reconocer que no son los suficientes, no son los que el otro espera. Y aunque a uno le estén expresando lo que sea en el otro idioma, pues uno asiente muchas veces con la cabeza y ha entendido a media lo que le acaba de decir. Eso hay una anécdota que cuenta Manuel Espinosa cuando estuvo de servicio en la Armada Alemana, en el Schließen creo que fue, que le decía, cuando se daban las órdenes de a bordo, una vez me dieron una orden y yo como me daba, decía Espinosa, me daba cierto reparo en estar incordiando a mi interlocutor, diciéndole que no lo había entendido y tal, le dije que sí, como si lo hubiese entendido, y bueno, me marché a mi puesto y claro, a los 2 minutos me empezaron a lagrimear los ojos, lo pasé fatal y claro, la orden que me habían dado es que me pusiese la máscara antigás porque se iba a realizar un ejercicio de gases. Dice, después ya, a partir de ese momento, en cuanto yo escuchaba cualquier orden, fuera la que fuese, como no lo hubiese entendido bien, lo primero que hacía era ponerme la máscara antigás. Bueno, pues a pesar de este tipo de asuntos, la integración en cuanto a lo del idioma fue bien. Y hubo otro detalle curioso con el idioma que me lo contó Fernando Moreno, cuando un oficial alemán, muchos de los oficiales españoles manejaban el francés perfectamente, porque ha sido el segundo idioma en el que se habían educado, y lo manejaban perfectamente. Claro, cuando le habló en francés, el oficial alemán le dijo, ¿por qué se dirige usted a nosotros empleando el idioma del enemigo? Aquello fue un poco cáustico, digamos. Pero al oficial español, Fernando Moreno lo encajó con cierta cosa y dijo, yo a partir de entonces le di las órdenes en alemán y procuré hacerme entender, hablar y hacerme entender en alemán. Otra de las cuestiones por las que pasaron fueron la cuestión de adaptarse a la dieta alemana, sobre todo por el uso que hicieron de las raciones de hierro, unas raciones que se reservan para momentos muy especiales y que los marinos españoles dieron un uso particular según las necesidades que les dictaba a ellos cada momento. Y luego estuvo la relación con la población civil. Ellos estuvieron desplazando, sobre todo en Riga, en Reval, y hubo visitas, se cuentan esas visitas que contaban los heridos de la División Azul. Hemos visto a oficiales españoles, hemos visto a gente del Departamento Naval de la División Azul. Pues ellos recordaban también cómo habían ido a visitar a los españoles de la División Azul. Y luego están pues las cuestiones de adaptarse al momento. Cuando había un nombre impronunciable, como ocurría, por ejemplo, con Swinemunde, pues los que estuvieron destacados ya en las comisiones de las lanchas, muchos de ellos de la provincia de Cádiz, pues utilizaban para referirse a la impronunciable localidad alemana, ellos en vez de Swinemunde, pues le llamaban Chinchirimundi, que se entendía de todo el mundo. La cuestión es que sabían darle soluciones prácticas a los problemas que le iban surgiendo. Es importante todo el planteamiento que habían hecho, tanto la consideración de tiempo de guerra como la insignia de guerra con la que fueron condecorados por parte de Alemania, porque eso sitúa perfectamente lo que es el tipo de misiones como hemos comentado antes. A su regreso, pues a diferencia de la primera comisión que regresaron todos, los de la segunda no lo hicieron porque los oficiales del cuerpo general y algunos del cuerpo de máquina iban a participar en lo que fueron las últimas comisiones, que fueron las comisiones de las lanchas torpederas. Fueron destacados, ya que estaban allí, pues destacados para realizar el curso de lancha. Hubo 3 cursos de lancha sucesivos en el que participaron. En los 2 primeros participaron oficiales destacados de la Comisión Fernández de la Puente
y en el último ya fueron oficiales enviados desde España. Y hubo un oficial de máquina omnipresente, que fue Amadeo Ferro, que estuvo prácticamente asistiendo durante toda la localización del curso. Pero en esto, a la hora de referirnos a las lanchas, hay que situarlo frente a o en relación con un acuerdo importante de cesión de armamento, de venta de armamento, que fueron los acuerdos BAR, acuerdo llamado Barajas por los españoles, BAR por los alemanes, donde se hizo un intercambio de armamento a cambio de materias primas, de armamento tanto para el ejército de tierra como para el ejército del aire y también para la armada. Y en ese cúmulo que había en esa relación que había de material de la armada, había la cesión a España de una serie de lanchas torpederas. Es muy importante destacar este detalle porque en ese momento, estamos hablando ya del 43, se estaba empezando a producir el giro que después se consolidó hacia la neutralidad. Pero en el momento, en la fase final de estas comisiones, todavía se arrastraba la inercia de lo que había sido la no beligerancia. ¿Cuál es el significado de la no beligerancia? No quiero extenderme mucho en eso, quizás lo retomemos, pero es importante para situar esta cesión de armamento, destacar que en ese momento Alemania tenía una necesidad brutal de todo lo que producía en cuanto a armamento. Sin embargo, se contempló, entre otras cosas, porque existía el riesgo de que el frente europeo, en la apertura del segundo frente que Stalin estaba demandando, se abriese en España. Luego se vio que no, y que se abrió a través de Sicilia y a través de la península italiana. Pero había esa posibilidad. Los alemanes habían desarrollado planes para, en el caso de que se produjese un desembarco en España, había operaciones para apoyar la defensa de la península en una serie de líneas defensivas. Y en ese contexto hay que enmarcar este acuerdo de armamento y hay que enmarcar estos cursos de lancha que de nuevo volvió a enviar navíos marinos españoles a la Armada alemana. Pero en este caso ya no iban a embarcar en las flotillas de guerra que estaban de misión en el Báltico. Es más, los cursos de lancha no se iban a desarrollar en el Báltico Oriental, que había sido el teatro de operaciones de las dos comisiones anteriores, sino en el Báltico Occidental, fundamentalmente en la base del impronunciable Swinemünde y en ese entorno. Eso tuvo ya un matiz más de instrucción. Allí era una zona mucho más controlada desde el punto de vista de la seguridad, y los ejercicios que estuvieron practicando, pues los que luego le iban a permitir hacerse cargo de las lanchas torpederas cuando Alemania las entregase, que curiosamente iba a ser prácticamente al término de su comisión. La primera entrega de lanchas se produjo en el puerto de Burdeos, en la base de Burdeos, el 1 de agosto y la segunda entrega el 31 de agosto. O sea, prácticamente al término de la comisión Fernández de la Puente, 4 de cuyos integrantes del cuerpo general se hicieron cargo de estas primeras lanchas. El jefe de la última comisión fue Álvaro de Urzaiz, de una novelesca prácticamente biografía, muy conocido en la Armada, un oficial muy experimentado y muy carismático, y del que los hombres que estuvo bajo su mando en estos cursos hablaban con un respeto inconmensurable. Hay que destacar el que fue instructor de los cursos de lancha, de los 3 cursos de lancha, se iban a hacer en una unidad especial de instrucción que estaba mandada por von Mirbach, que era uno de los jefes más experimentados de la Armada alemana en el empleo táctico de las lanchas rápidas. Había sido condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble, debido a los éxitos obtenidos en el uso de estos medios, y ante los que hay una descripción muy buena que Jaime Gómez Pablo hizo de la visión de la flotilla dirigida por von Mirbach entrando en el puerto de Swinemünde, esa flotilla de lanchas torpederas,
a los que le llamaban los Stukas del mar, medios muy insidiosos de una velocidad importante, con 2 torpedos que causaron importantes pérdidas cuando se utilizaron, especialmente en el Canal de la Mancha, y la impresión que les causó de ver entrar, lanzando unos rociones a los lados tremendo en el avance de esas lanchas, y bajo la autoridad de von Mirbach y del entonces encargado de dirigir estos cursos de lancha, Optenhof, desarrollaron su labor. Muy importante en cuanto a lo que supuso para la Armada Española. Reflejo de ello fue lo que fueron sus carreras. Varios de ellos alcanzaron el grado de almirante, otros fueron capitanes de navío, otro, Amadeo Ferro, fue el general del cuerpo de máquina, y luego vino la recepción de esa recompensa de guerra que a algunos de ellos les sorprendió y que se hicieron a instancia, creo que lo he comentado, del agregado naval por el comportamiento que habían tenido en el Báltico, y que terminó de redondear su historia. Pero lo más importante es, desde el punto de vista historiográfico, tienen anécdotas, hemos contado anécdotas muy jugosas desde el punto de vista narrativo y tal, pero lo más importante desde el punto de vista histórico es que estas comisiones, todas ellas, incluida la de las lanchas, forman parte de un contexto. Si se entiende que las necesidades de la Armada Española se habían comunicado a la Armada Alemana con tremendo detalle, dándole prácticamente todas las carencias, todas las necesidades, todas las existencias en minas, en repuestos, en motores, en material, etcétera, el estado en el que estaban los diferentes barcos, el que estaba sufriendo grandes reparaciones, el que estaba sufriendo reparaciones menores. Ese tipo de información pone encima de la mesa el tipo de relaciones que se mantenía no ya entre la Armada Española y la Armada Alemana, sino entre España y la Alemania de aquel momento. Ese tipo de trasiego de información y toda esta historia, junto a lo que fueron los preparativos militares que rodearon la operación de Gibraltar, que como bien adelantaba el presentador, será objeto de otra exposición, e incluso los entresijos que rodearon las operaciones de la 10ª más en el sur de España, parte de cuyo operativo no solamente es que pasaran, parte de su logística atravesara, discurriese a través de la península, de la totalidad de la península hasta llegar a la bahía de Algeciras, sino que parte de sus operativos locales estaban situados en suelo español. El Orterra, que ha sido mencionado, estaba amarrado al puerto de Algeciras como buque internado, dan la pauta y nos ayudan a definir ese concepto de no beligerancia bajo el que todo esto se estaba planteando. Ese concepto de no beligerancia, que es exactamente lo que en algunos documentos diplomáticos se pone de relieve, que somos aliados, pero no participamos en operaciones militares. Como digo, es un concepto que desarrolló Italia cuando Alemania abre hostilidades en Polonia el 1 de septiembre del 39. Ya Italia y Alemania estaban vinculadas en virtud de la alianza militar del Pacto de Acero, meses antes, y fue la fórmula que eligió para decirle, evidentemente, nosotros no renunciamos a la condición de aliados que hemos sellado en el Pacto de Acero, pero de momento somos no beligerantes, no participamos en las operaciones militares. Ese estatuto no se cambió para Italia hasta el 10 de mayo del 40. Curiosamente, en ese momento fue cuando España da el paso y se declara no beligerante. Bien es cierto que en aquel momento de la declaración de no beligerancia, España no tenía ningún compromiso formal firmado de alianza militar con el eje, ni con Italia ni con Alemania. Otra cosa sucedería con la entrevista, cuando se produjese la entrevista de Hendaya, e intentaremos aclarar en otra de las intervenciones de las que tengamos más adelante.
Como curiosidad última, decir que lo mismo que ocurre con la División Azul, intentando establecer paralelismo, seguir con los paralelismos que a algunos investigadores les gusta tanto, la División Azul tuvo sus efectivos fantasmas, tuvo su continuidad en los llamados efectivos fantasmas, que fueron cierto número de españoles que estuvo combatiendo en formaciones, algunas de ellas de la Waffen-SS al final de la guerra, y que cruzaron la frontera de forma ilegal, cuando ya estaba en España estaba prohibida el servir como voluntario en un ejército extranjero, concretamente en el ejército alemán, porque ya España había entrado en esa senda de la neutralidad que ya se anunciaba en el verano de 1943. Pues lo mismo que tuvieron esos efectivos fantasmas, también hubo un grupo de españoles sirviendo en unidades navales alemanas después del regreso de estas comisiones. Como vemos, todo esto, todo eso que se planteaba como un mito, como una leyenda, como algo del que se hablaba, pero que no tenía ningún soporte real, no deja de sorprendernos la cantidad de derivadas que se pueden obtener. Desde luego, a mí me pareció una investigación completamente apasionante. Abrir el libro, el diario de guerra de la tercera Minenzugflottille en el archivo de Friburgo y encontrarme en una de las entradas referencia a marinos españoles, al servicio de los marinos españoles, al servicio de a cuándo embarcaban, a cuándo desembarcaban, a qué tipo de misiones realizaban, fue realmente exponente de las grandes descargas de adrenalina que a veces se tienen cuando se realiza una investigación de este tipo. Yo creo que con esta iniciativa de Armada Cantabria, no solo abrir esta ventana a todo lo que supone una investigación de este tipo, no solamente sirve para ilustrar con solvencia la riqueza y lo apasionante del estudio de nuestro pasado, sino para demostrar que aún quedan, como se presume muchas veces cuando se habla de historia antigua, incluso de historia contemporánea, a veces nos da la sorpresa de que quedan cosas completamente inéditas por descubrir y que ayudan a matizar y a veces a cambiar muchas de las cualidades que se dan por supuestas desde hace mucho tiempo, muchos de los dogmas clásicos, si me permite esa expresión. Así que yo agradecer a Armada Cantabria, agradecer a sus responsables esta oportunidad que me han dado de poder revivir las experiencias que tuve, no solamente en el tema documental, tan propio o que conocen tantos investigadores, sino que tuve la fortuna de hacerlo en unos años donde los veteranos de estas comisiones todavía quedaban vivos y fueron capaces de transmitir algo, de poner a nuestra disposición una serie de visiones, de opiniones, de sucesos, de episodios que no se reflejan en la documentación oficial. El lenguaje militar, como todos sabemos, es preciso, escueto y no se presta a floritura de ninguna clase. Pero la vivencia personal ayuda a matizar muchas de estas cuestiones, mucho de lo que fue su experiencia en el Báltico, mucho de lo que fue su paso por las unidades alemanas y hacerlo no desde la perspectiva de alguien de nuestro tiempo que intenta ver los sucesos del pasado. Eso es un error bastante común, sino hacerlo a través de los ojos y a través de la visión de quien fue partícipe de esos difíciles momentos donde, como por ejemplo lo que ha ocurrido con el tema de la situación estratégica de la globalidad de la guerra, ocurrió con estos marinos cuando vieron ese tren pasando material en unas cantidades ingentes. Así que enhorabuena por la iniciativa, por esta ventana fantástica y agradeceros esta ocasión de haber vivido podido revivir los momentos importantes de una investigación que para mí me resultó absolutamente apasionante. Pues, muchas gracias, Alfonso. La enhorabuena a ti y las felicitaciones a ti por la magistral y charla que nos has dado. O sea, yo tal y como pensaba,
lo que nos has contado pues ha producido en mí un interés tal que estoy deseando que nos acompañes de nuevo con otro momento de nuestra historia, de lo que fue y de lo que pudo ser ese periodo para España. Nada más. Un abrazo, darte las gracias por este trabajo tan minucioso, tan documentado y bueno, como ya hemos manifestado que nos vamos a ver en sucesivas ocasiones con otros pasajes de esa historia, pues hasta muy pronto, Alfonso. Un abrazo. Un abrazo. Hasta muy pronto.